Vivimos en un mundo donde la realidad a menudo se reduce simplemente a lo que podemos ver, tocar y medir. Nuestra sociedad moderna nos enseña desde temprana edad que solo podemos confiar en nuestros 5 sentidos físicos y en las evidencias materiales que nos proporcionan. La ciencia, la tecnología y la razón se han convertido en los pilares de nuestra comprensión del universo, relegando lo invisible y lo espiritual al dominio de la superstición o la imaginación. Este pensamiento materialista se ha infiltrado en todas las áreas de la vida, incluyendo nuestra espiritualidad, haciéndonos cuestionar la existencia de realidades más allá de lo que podemos experimentar físicamente. Sin embargo, la Biblia nos revela un panorama completamente diferente del universo en que habitamos. Nos muestra que más allá de este mundo visible existe una realidad espiritual vasta y extraordinaria. Un reino invisible a los ojos naturales, pero tan real y concreto como el suelo bajo nuestros pies y el aire que llena nuestros pulmones en cada respiración. En este reino espiritual, fuerzas poderosas están en constante movimiento. Se libran batallas decisivas, se moldean destinos eternos y revelaciones profundas aguardan a aquellos que desarrollan la capacidad de ver más allá de lo visible. Las Escrituras están repletas de relatos de personas comunes que en momentos extraordinarios tuvieron sus ojos espirituales abiertos y pudieron contemplar esta realidad oculta. Hombres y mujeres que por un instante traspasaron la barrera de lo natural y vislumbraron lo sobrenatural. Patriarcas, profetas, apóstoles e incluso personas sencillas experimentaron estos momentos de claridad espiritual que transformaron sus vidas para siempre. Pero ¿cómo podemos desarrollar esta percepción espiritual? ¿Cómo podemos afinar nuestros sentidos para captar lo que los ojos naturales no pueden ver? ¿Sería posible para personas comunes como nosotros, en el siglo XXI, acceder a esta dimensión espiritual que parece tan distante de nuestra experiencia cotidiana? La respuesta es sí. Y a través de las páginas de la Biblia, Dios nos revela un camino poderoso que Él estableció para aquellos que desean abrir sus ojos espirituales. El ayuno, esta práctica antigua, a menudo descuidada en la iglesia contemporánea, ha sido a lo largo de los siglos una herramienta divina para elevar la percepción espiritual de aquellos que buscan una comunión más profunda con el Creador. Como escribió C.S. Lewis, no tienes un alma, eres un alma, tienes un cuerpo. Esta verdad nos recuerda que nuestra esencia va más allá de lo físico y que desarrollar nuestra visión espiritual es fundamental para comprender quiénes somos realmente. Nuestra identidad más profunda no está ligada a nuestra existencia corporal, sino a nuestra naturaleza espiritual. Y cuando reconocemos esto, comenzamos a entender la importancia de desarrollar nuestra capacidad de percibir e interactuar con la realidad espiritual que nos rodea. A lo largo de este estudio vamos a explorar juntos cómo el ayuno actúa como una llave que abre dimensiones espirituales que antes estaban cerradas para nosotros. Vamos a descubrir cómo esta práctica disciplina nuestro cuerpo, agudiza nuestros sentidos espirituales y nos vuelve más sensibles a la voz de Dios. Vamos a aprender cómo el ayuno remueve las capas de distracción de la carne que frecuentemente bloquean nuestra percepción espiritual, permitiéndonos ver con los ojos del Espíritu. Y principalmente vamos a examinar una de las manifestaciones más extraordinarias del poder del ayuno, el desbloqueo del don de visiones espirituales. Esta capacidad de recibir revelaciones divinas, no a través de palabras, sino a través de imágenes y escenas sobrenaturales que comunican verdades profundas que las palabras no pueden expresar completamente. El ayuno no es simplemente dejar de comer,
es una llave que abre dimensiones espirituales que estaban cerradas. El ayuno agudiza nuestros sentidos espirituales, volviéndonos más sensibles a la voz de Dios. Aleja las distracciones de la carne para que podamos ver con los ojos del Espíritu. Y una de las mayores bendiciones del ayuno es el don de recibir visiones espirituales. Desde los tiempos antiguos, personas que buscaron a Dios a través del ayuno vieron aumentada su percepción espiritual. Moisés, al ayunar por 40 días en el Monte Sinaí, vio la gloria de Dios de una manera que nadie había visto antes. Daniel, al ayunar y buscar a Dios, recibió visiones que revelaron el futuro de las naciones. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, tuvo la mayor revelación sobre el fin de los tiempos después de un tiempo de profunda consagración. El profeta Habacuc dijo: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá». Habacuc 2:1, RVR 1960. Noten que no dijo que oiría, sino que vería. Dios no habla solo con palabras, sino también con imágenes, visiones y revelaciones que van más allá del lenguaje humano. C.S. Lewis nos recuerda que Dios susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. De la misma manera, el ayuno nos coloca en una posición donde podemos oír no solo los susurros, sino también ver las manifestaciones de Dios que generalmente perdemos cuando estamos distraídos por los ruidos del mundo. Aquí está el secreto. Aquellos que se consagran mediante el ayuno tienen sus ojos espirituales abiertos. ¿Cuántas veces Dios intentó mostrarnos algo, pero estábamos demasiado ocupados con los ruidos del mundo para darnos cuenta? ¿Cuántas veces Él quiso revelarnos un camino, pero nuestra carne gritaba tan fuerte que su voz parecía distante? El ayuno silencia el ruido de la carne y remueve los filtros que nos ciegan. Cuando eso sucede, comenzamos a ver. Eso fue lo que le sucedió a Daniel. En Daniel 10:2-3, él dice: «En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino». RVR 1960. ¿Y qué sucedió después? En el versículo 7 dice: «Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor». Vean de 60. Esto es fascinante. Estaba rodeado de personas, pero solo él vio la visión. El ayuno lo había apartado para un nivel de percepción que los otros no tenían. Esto sucede porque el ayuno ajusta nuestra sintonía espiritual. Así como una radio puede captar diferentes frecuencias dependiendo del ajuste, el ayuno nos coloca en la frecuencia del cielo. Comenzamos a percibir lo que antes estaba escondido. Y no piensen que esto era algo solo para los profetas del Antiguo Testamento. En Hechos, Cornelio, un oficial romano, estaba en ayuno y oración cuando tuvo una visión de un ángel que le dio instrucciones para buscar a Pedro. Fue esa visión la que abrió la puerta del Evangelio a los gentiles. El propio Jesús enseñó: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5:8, RVR 1960. Un corazón purificado por el ayuno se vuelve como un lente limpio, sin manchas, capaz de ver la presencia de Dios en todas partes. Quizás por eso el ayuno ha sido dejado de lado en nuestra generación. El enemigo sabe que una persona que ayuna es una persona que ve, y una persona que ve es peligrosa para el reino de las tinieblas. Imaginen cuántas cosas podrían ser reveladas a ustedes si su visión espiritual fuera activada. Imaginen cuántos problemas podrían evitarse si pudieran ver más allá de las apariencias. Imaginen cuántas estrategias podrían trazarse si recibieran visiones de Dios para su vida, su familia y su ministerio. C.S.
Lewis observó: no son los argumentos los que nos convencen, sino las experiencias. El ayuno no es solo una teoría espiritual, es una práctica que nos permite experimentar a Dios de formas que van más allá del conocimiento intelectual, permitiéndonos ver verdades que normalmente están escondidas. Pero hay un precio. El ayuno exige renuncia, exige que le digamos no a la carne para decirle sí al espíritu. Exige que aceptemos sentir hambre física para que nuestra alma se alimente del pan celestial. Pero aquellos que pagan ese precio son recompensados con revelación. Y aquí está uno de los mayores secretos del ayuno. No solo libera visiones espirituales, sino que también nos capacita para interpretarlas. No toda visión viene de Dios. Algunas vienen de la carne, otras del enemigo. José, al interpretar los sueños del faraón, dijo que la interpretación pertenece a Dios. Génesis 48. ¿Y cómo podemos discernir la fuente de una visión? El ayuno nos enseña a distinguir, refina nuestro espíritu para que podamos reconocer cuando una visión es una dirección de Dios o una ilusión del enemigo. Isaías 58:8 nos da una promesa poderosa sobre el ayuno. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Rivera 1960. Vean que el texto dice que la luz nacerá, la oscuridad será disipada, la claridad vendrá. Si hay áreas en su vida donde todo parece confuso, donde no saben qué camino tomar, quizás el ayuno sea la llave que abrirá sus ojos. Muchos piden una respuesta de Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del ayuno para recibir esa respuesta. Muchos desean visiones, pero pocos desean la consagración que las hace posibles. Pero aquellos que se disponen a buscar a Dios con intensidad, aquellos que desean más que una vida espiritual superficial, aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos para ser llenos del Espíritu, esos verán. El ayuno desbloquea visiones porque nos coloca en el lugar donde Dios puede hablarnos sin interferencias. Si ustedes desean ver más allá de lo natural, si quieren entender lo que está detrás de las circunstancias, si quieren entrar en el nivel de revelación que los grandes hombres de Dios experimentaron, entonces comiencen a ayunar. Pues aquellos que se entregan al ayuno ya no viven en la oscuridad, andan en la luz. Y aquellos que andan en la luz ven cosas que el mundo nunca podrá ver. La visión espiritual no es un privilegio reservado para pocos. No es un don exclusivo de profetas del pasado o de líderes espirituales famosos. La Biblia nos muestra que Dios desea revelar cosas profundas a todos los que buscan su presencia con sinceridad. El problema es que vivimos en una generación distraída. Los ojos están vueltos hacia las pantallas. Las mentes están llenas de información vacía y los corazones están atrapados en las preocupaciones del día a día. Pocos son aquellos que apartan tiempo para buscar a Dios de forma intensa, y menos aún los que están dispuestos a ayunar para agudizar sus sentidos espirituales. En Jeremías 33:3, Dios hace una invitación poderosa. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. RVR 1960. Dios desea revelar misterios, mostrar realidades que están más allá de la percepción humana. Pero para ver esas verdades es necesario remover las barreras que nos vuelven insensibles a su voz. Y es exactamente eso lo que hace el ayuno. En el mundo físico, nuestros ojos se ajustan a medida que salimos de la oscuridad hacia la luz. Cuando estamos en un ambiente muy oscuro, la visión se limita. Pero con el tiempo,
los ojos se acostumbran y comenzamos a ver mejor. El ayuno actúa de la misma forma, ajusta nuestra visión espiritual, sacándonos de la ceguera causada por los deseos de la carne y volviéndonos capaces de percibir aquello que antes estaba escondido. Eso fue lo que sucedió con Eliseo y su siervo. Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad, el siervo de Eliseo se llenó de temor, pues veía solo el peligro ante ellos. Pero Eliseo, que ya tenía los ojos espirituales abiertos, vio más allá, oró y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda Reyes 6:17, RVR 1960. La realidad espiritual ya estaba allí. El ejército celestial ya estaba en posición de batalla, pero el siervo no podía ver porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Ahora, imaginen cuántas veces estamos rodeados por respuestas de Dios, por provisiones espirituales, por liberaciones que no podemos ver simplemente porque nuestra visión está nublada. El ayuno nos capacita para ver lo que siempre estuvo allí. Y no solo ver, sino entender, porque no basta con ver, es preciso comprender lo que se ve. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño profético, nadie pudo interpretarlo, pero Daniel, que ya era un hombre acostumbrado al ayuno y la oración, recibió la revelación de su significado. Daniel 2:19 dice: «Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche». RVR 1960. Dios reveló lo que estaba escondido porque Daniel estaba alineado espiritualmente. Esto significa que muchas respuestas que buscamos ya han sido liberadas, pero aún no podemos verlas porque nuestra sintonía está desalineada. El ayuno corrige eso. Quizás ustedes estén esperando una dirección de Dios. Quizás han orado por una respuesta, pero todo parece confuso. Quizás sientan que están andando a ciegas, sin saber hacia dónde ir. El camino hacia la claridad espiritual puede estar en el ayuno. Isaías 58:11 hace una promesa increíble para aquellos que se consagran. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. RVR 1960. Esto significa que aquellos que viven una vida de consagración, de oración y ayuno, nunca andarán en la oscuridad. Siempre tendrán dirección, y más que eso, se convierten en fuentes de luz para otros, porque una persona que ayuna y ve en el Espíritu no solo recibe revelación para su propia vida, sino que se convierte en un canal de revelación para los que están a su alrededor. Así fue con José en Egipto. Su capacidad para interpretar sueños no solo lo libró de la prisión, sino que salvó a una nación entera del hambre. Así fue con Pedro, quien en Hechos 10, mientras estaba en oración y ayuno, tuvo una visión que cambió la historia del Evangelio, abriendo la puerta de la salvación para los gentiles. Así fue con Juan, quien en la isla de Patmos, en un periodo de intensa consagración, recibió la mayor revelación de la historia, el Apocalipsis. ¿Qué tienen en común estas historias? Todas fueron precedidas por separación, por un periodo de búsqueda profunda, por un abandono de las distracciones de la carne para que la voz de Dios fuera oída con claridad. Y la pregunta que queda es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a lo natural para recibir lo sobrenatural? Si queremos ver lo que las personas comunes no ven, debemos buscar a Dios de una manera que las personas comunes no buscan.
Si queremos tener visiones, debemos estar dispuestos a cerrar los ojos al mundo por un tiempo y abrir los ojos a lo que realmente importa, porque la visión espiritual no es fruto del azar, es un regalo de Dios para aquellos que se consagran, y el ayuno es la llave que desbloquea ese regalo. Cuanto más nos consideramos dioses, más nos parecemos a las bestias. Una conclusión moderna que por caminos extraños se encuentra con la antigua afirmación de que cuando el hombre rechaza a Dios, se vuelve menos humano. Esta profunda reflexión de C.S. Lewis nos muestra que cuando nos separamos de Dios, perdemos nuestra verdadera visión y propósito. Pero cuando nos consagramos a través del ayuno, reconectamos con nuestra verdadera naturaleza y propósito divino. El ayuno nos lleva a un lugar donde pocos están dispuestos a ir. Nos separa de la multitud, nos aleja de la superficialidad, nos eleva a un nivel de intimidad con Dios que lo cambia todo. Aquellos que entienden esto saben que el ayuno no es solo una práctica religiosa, es un llamado, una invitación para salir de la oscuridad y caminar en la luz. Pero toda caminata exige esfuerzo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no inició predicando, sanando o haciendo milagros. Comenzó ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Mateo 4:2 dice que al final de ese periodo tuvo hambre. Esto nos muestra que Él estaba en su máxima debilidad física, pero en su absoluta fortaleza espiritual. Y fue en ese momento que el diablo intentó atacarlo, porque el enemigo sabe que una persona que ayuna es una persona peligrosa. Pero Jesús venció, porque el ayuno no solo fortalece, sino que nos equipa para vencer batallas espirituales que jamás podríamos vencer con nuestra propia fuerza. Y aquí está uno de los mayores secretos del ayuno. No solo abre nuestros ojos espirituales, sino que nos da autoridad sobre las tinieblas. Fue por eso que Jesús dijo en Mateo 17:21 que este género no sale sino con oración y ayuno. RBR 1960. Esto significa que hay niveles de opresión espiritual que no pueden ser quebrantados por oraciones comunes. Hay fortalezas espirituales que no ceden sino ante alguien que ha decidido pagar el precio. Quizás esto explique por qué tantas personas que comenzaron a ayunar experimentaron un aumento en la resistencia espiritual. Al infierno le incomoda cuando una persona decide negar su carne y fortalecerse en el espíritu. Están sintiendo oposición mientras ayunan. Si hay dificultades inesperadas, distracciones repentinas, tentaciones que parecen surgir de la nada, no se asusten. Eso es una señal de que su ayuno está teniendo efecto. El enemigo nunca ataca algo que no representa una amenaza, pero hay algo aún mayor que hace el ayuno. Nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando Daniel estaba en ayuno, recibió visiones impresionantes. Pero ¿qué sucedió después? Perdió las fuerzas. En Daniel 10:8 relata que se quedó sin vigor, sin aliento. Pero en el versículo 10, un ángel lo toca y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. RBR 1960. Esto nos enseña que el ayuno no solo nos hace ver, sino que también nos posiciona para recibir fuerza sobrenatural, porque la visión sin fuerza para actuar en consecuencia es inútil. ¿Cuántas personas reciben direcciones de Dios, pero no tienen el valor de obedecer? ¿Cuántas ven los planes que Dios tiene para ellas, pero dudan, titubean, se sienten demasiado débiles para seguir? El ayuno remueve esa barrera, nos convierte no solo en visionarios, sino en guerreros. Y si hay algo que el mundo necesita hoy, es hombres y mujeres que vean más allá de lo natural y que tengan el valor de actuar sobre aquello que ven. Isaías 40:31 nos da una promesa increíble.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. R.V. 960. El ayuno nos hace ver como águilas, nos saca de la visión limitada de la tierra y nos permite ver desde lo alto, con la perspectiva del cielo. Y una vez que ustedes aprenden a ver de esa forma, nunca más volverán a ver el mundo de la misma manera. Entonces, la pregunta final es: ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a negarse a sí mismos para recibir más de Dios? ¿Están dispuestos a separarse del ruido del mundo para oír claramente la voz del cielo? Porque si lo están, hay algo esperándolos, revelaciones que nunca imaginaron, direcciones que pueden cambiar el rumbo de su vida, visiones que pueden transformar su familia, su ministerio, su futuro. Pero esto no es para cualquiera, es para aquellos que se atreven a buscar, es para aquellos que entienden que lo natural nunca será suficiente, es para aquellos que quieren más. Si sienten que Dios los está llamando a un nivel más profundo, a una comunión más intensa, a ver más allá de lo visible, entonces el ayuno es el camino. Pues aquellos que ayunan no solo ven, miran con los ojos de Dios. Y esa es la mayor diferencia entre andar en la oscuridad y caminar en la luz. Si esta palabra los ha bendecido, compartan este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Hermanos y hermanas, cuando el ayuno abre sus ojos espirituales, comienzan a ver claramente quién está realmente a su lado y quién está en su contra. Es ahí donde surge una revelación importante. Muchos de nosotros perdemos tiempo precioso justificándonos ante personas que nunca nos van a apoyar. Y es por eso que necesitan ver nuestro próximo video. Hagan clic ahora en la pantalla para descubrir cómo identificar a esas personas y proteger su paz y propósito divino. Si este mensaje tocó su corazón, dejen su like, suscríbanse y compartan. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.